La pantalla se abre con una luz de carpa que respira polvo antiguo. Detrás, una ciudad late como si el siglo estuviera aprendiendo a reírse de sí mismo. Entra un caballero impecable, gesto serio, pasos medidos. A su costado, un cómplice de ojos vivaces que mastica el castellano con un acento imposible. Antes de que alguien diga acción, la risa ya está servida. Así aparecieron Manolín y Chilinski, el dandy español que parecía no entender por qué el mundo se le descomponía en las manos, y el acróbata báltico convertido en cometa verbal, capaces de encender un cabaret, silenciar una radio de tanto público pegado al parlante, y dejar al cine de la época de oro con una huella que no se borra. No eran solo un dúo. Eran un espejo partido donde México miraba su elegancia aspiracional y su picardía callejera, su nostalgia de circo y su hambre de modernidad. Detrás de cada remate había una cartografía de viajes, exilios y aprendizajes. El niño Manuel, que cruzó el océano buscando futuro. El joven Estanislao, que llegó con una tropa rusa y decidió que aquí también podía inventarse un destino. Entre aplausos de carpa y pasillos de estudio, con el rumor de Cantinflas rondando como padrino y frontera, armaron una sinfonía del malentendido, uno recto hasta el absurdo, el otro travieso hasta la ternura. De esa fricción brotó una forma de reír que todavía resuena en la memoria popular, porque era comedia, y era también resguardo ante la intemperie diaria. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, cuadros íntimos y planos generales donde veremos cómo el azar los juntó, cómo la industria los coronó y cómo un silencio médico, ese enemigo que no respeta el telón, empezó a deshilachar la dupla. Habrá camerinos y estaciones de tren, contratos con tinta fresca y noches interminables de radio. Habrá la risa blanca de los estrenos y por debajo el rumor agrio de los celos, de la fatiga, del costo invisible de hacer reír. Porque toda leyenda guarda un cuarto oscuro, y la suya fue ese punto exacto donde la complicidad se confunde con dependencia y la disciplina con soledad. ¿Qué se dijeron en la última función juntos? ¿Qué no alcanzaron a perdonarse? ¿Quién sostuvo a quién cuando la voz ya no obedeció? Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las luces y las sombras de sus protagonistas. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La maleta de cartón. Primero fue el mar y luego la promesa. Manuel Palacios, todavía con la mirada de un niño que se esfuerza por parecer adulto, deja atrás la humedad de un puerto español y aprende que la nostalgia pesa más cuando no hay bolsillo donde guardarla. En México la luz es otra, más alta, más dura, más franca. La calle enseña jerarquías silenciosas y el teatro de carpa ofrece un refugio. Ahí, entre olor a serrín y lámparas que chisporrotean, el chico descubre que el silencio del público puede ser un abismo o una escalera. Decide subirla, el acróbata del acento imposible. Estanislao Chilinski llega por otra vía, colgado del hilo tenso de una compañía de circo con ecos rusos y hambre latinoamericana. El cuerpo ya sabe hablar antes que la lengua, y su acento, ese pequeño relámpago báltico, se convierte en herramienta. Donde falta vocabulario, sobra ingenio. Aprende a hacer que el tropiezo suene a música, que la torpeza sea gracia, que la extranjería se vuelva llave para abrir sonrisas. El carromato del circo es escuela, y cada función, un examen sin campana de salida. Cantinflas como frontera. En un corredor de carpa aparece una sombra menuda con sombrero enorme. Cantinflas. El rumor dice que ahí se cruzan destinos. No es un padrinazgo formal, es un territorio, el de la comedia popular que se codea con la poesía del desparpajo. Manolín pule su gesto de caballero estropeado por la realidad.
Shilinsky descubre que su metralla verbal encuentra rebote perfecto en la seriedad del otro. Ensayan poco y observan mucho. Ya intuyen que la risa más limpia nace de la fricción más honesta. Primer aplauso que duele. Llega una noche en que la carpa parece respirar a compás con ellos. Una entrada fallida, una corbata que se atasca, un remate que cae donde debe. El público estalla. Duele porque todo comienzo verdadero hiere, como si una parte de sí quedara hipotecada a la reacción de los demás. Cuando termina la función, ambos se miran sin demasiadas palabras. Saben que han encontrado algo que no siempre se encuentra. Una geometría. Uno es línea recta, el otro es curva caprichosa. Juntos forman figura. El pacto sin firma. No hay contrato, hay necesidad. Deciden ser dúo antes de tener nombre, porque el nombre vendrá solo si el acto funciona. Comienzan a girar por barrios donde la risa es defensa personal, por salones donde la elegancia se compra por una noche. Ajustan respiraciones, tiempos, silencios. Descubren que el gag no es solo chispazo, es partitura, y que el público de México, tan ágil para detectar la mentira, les compra la verdad de su contraste. Al final, cuando el telón baja y el polvo vuelve a flotar como niebla doméstica, intuyen que allí empieza la leyenda, no en un estreno famoso, sino en la certeza íntima de que juntos son mejores que separados. Bautismo de radio. La noche huele a ozono y a cables calientes. Los presentan en un programa en vivo y la cabina parece más pequeña que sus nervios. No hay red. Un chasquido del operador. La luz roja despierta y el país entero se vuelve un oído. Manolín entra con una solemnidad que parece pedir perdón por existir. Shilinsky atropella sílabas hasta volverlas música. El silencio previo al primer remate dura un siglo breve, y cuando la risa llega, no es un aplauso, es una confirmación. Descubren que la radio tiene un espejo cruel, que devuelve exactamente lo que son, sin maquillaje ni salvavidas, y que el truco no sirve si no hay verdad. Salen a la calle con una fama diminuta pegada al saco, como una etiqueta que todavía no saben si conservar o arrancar. El nombre que encaja. La dupla funciona antes del bautizo, pero un empresario, con ojo de cazador viejo, les sugiere una marca. Los escucha, mide sus silencios, y como quien enhebra una aguja, propone una pareja de palabras que se agarran de la mano, Manolín y Shilinsky. No es solo sonido, es promesa. El cartel con esas letras se enciende por primera vez, y ellos sienten que han dejado de ser dos individuos para convertirse en un animal de dos cabezas. Firmar es aceptar una responsabilidad. A partir de ahora, cada función deberá justificar ese nombre. Cada noche tendrá que defenderlo de la costumbre y del olvido. Carpas, salones y el mapa del hambre. Empieza la peregrinación. Hay barracas donde la risa se gana a pulso, con polvo en la garganta y foco tembloroso. Y hay salones donde la orquesta luce frac y la platea exige modales. En uno y otro sitio aprenden el alfabeto del público. Aquí se ríe tarde, allá se ríe pronto. Aquí pedir perdón es elegante, allá es debilidad. El país se dibuja entre la necesidad y la fiesta, y la dupla afina su partitura para cada microclima. De tanto ajustar, el acto adquiere filo. Descubren que el chiste más limpio es el que nace de un dolor bien peinado. El primer set de cine. Un productor los convoca como quien invita a un experimento. El plató es una trampa luminosa. Todo está controlado, salvo lo imprevisible. Repetir una y otra vez mata la chispa, así que deben aprender a embotellarlo vivo sin asfixiarlo. En la primera toma, Manolín mira demasiado al vacío. En la segunda, Shilinsky corre detrás de un remate que no llega. En la tercera, aparece esa magia suya,
que respira entre línea y línea. Cuando el director dice basta, intuyen que la pantalla grande les ofreció un pacto peligroso. Inmortalidad a cambio de paciencia, memoria a cambio de obediencia, el precio de la afinación. Vienen jornadas largas, relojes sin números, discusiones pequeñas que esconden miedos grandes. ¿Quién entra primero? ¿Cuántos segundos antes del remate? ¿Dónde poner la mirada para que el equívoco sea creíble? La risa pública exige disciplina privada. Hay noches en las que el cuerpo de Chilinski se queja y la voz de Manolín se resquebraja. Y aún así, cumplen. Aprenden a pedir disculpas con una flor y a perdonar con un gesto. También a callar cuando el cansancio mutila la paciencia. No hay victoria sin desgaste. Pero cada función terminada, con el telón cayendo como un suspiro hondo, les recuerda que todo esfuerzo se vuelve canon cuando coincide con su época. El telón se abre sobre un plató que huele a barniz reciente y a futuro. De pronto, la dupla ya no es rumor de carpa ni chispa de cabina. Es promesa en letras altas. El director pide verdad con voz pausada, y un asistente corre con la claqueta como si llevara un corazón prestado. Manolín entra con esa dignidad frágil que lo vuelve irresistible. Chilinski lo orbita con su danza de sílabas. La cámara, impasible, los domestica y a la vez los libera. En el primer estreno importante, el público ríe con una precisión que asusta, como si cada respiración hubiera sido escrita de antemano. Descubren que la pantalla grande no amplifica el chiste, amplifica la humanidad que lo sostiene. El éxito trae una música nueva, la de los pasillos donde los productores hablan en voz baja, la del maquillaje que oculta ojeras que no tuvieron tiempo de ser tristeza. Hay entrevistas en las que uno debe explicar por qué su aparente seriedad no es soberbia sino partitura, y el otro, por qué su torpeza es un instrumento afinado. En la alfombra de luces, México se reconoce en ellos. El anhelo impecable del saco planchado y la picardía que rescata al que tropieza. Firmar nuevos proyectos es aceptar que la leyenda tiene hambre diaria, pero el brillo talla aristas. En rodajes seguidos, donde las jornadas se confunden con los días, aparecen fisuras invisibles. Manolín siente que su personaje corre el riesgo de convertirse en uniforme. Chilinski teme que su acento, esa patria portátil, se vuelva una caricatura de sí mismo. Hablan poco para no herir, y ese silencio, al principio prudente, adquiere un filo que nadie quiso afilar. El público, sin saberlo, aplaude también esa tensión sutil que tiñe de melancolía la risa más limpia. Llegan giros creativos para no repetirse. Ensayan escenas donde el dandy pierde la compostura y el acróbata se hace cargo. Invierten roles, mueven acentos, atacan por sorpresa. La crítica aplaude el riesgo controlado, y hay noches en que la emoción sube de tono, no por un remate brillante, sino por una mirada que revela el precio de sostener la armonía. Comprenden que el verdadero oficio no es imaginar un gag, sino mantener viva la fe del público en la posibilidad de que todo vuelva a nacer cada noche. La cima, por fin se vuelve paisaje. Taquillas generosas, giras con hoteles que huelen a sábanas recién planchadas, cartas de admiradores que se leen en voz alta para espantar el cansancio. Y aún así, en medio del aplauso, se instala un rumor médico que primero parece un mal día y luego un fantasma puntual. La voz de Manolín amanece áspera. El cuerpo de Chilinski protesta en lugares que nunca dolieron. Entre toma y toma, comparten infusiones que saben a paciencia. El público no nota todavía nada. La risa llega, pero ellos ya han aprendido a escuchar el murmullo subterráneo de lo que se aproxima. La gloria, entendida de cerca, es un animal delicado. Exige manos firmes y, sobre todo, saber cuándo no apretar demasiado. Primero fue un carraspeo que no quiso irse. Luego,
una nota aguda que se volvió pared. En un ensayo cualquiera, el gesto impecable de Manolín se rajó por dentro. La voz llegaba tarde. El aire no alcanzaba. El cuerpo pedía tregua. Chilinski lo notó antes que nadie, como si su oído hubiera sido criado para escuchar la grieta. La función se sostuvo con oficio, pero, al bajar el telón, el silencio tuvo el tamaño de un presagio. Hay médicos que hablan con metáforas para no asustar. Aquel prefirió la precisión. Descansar, revisar, no forzar la máquina que convirtió la risa en trabajo. Descansar, sin embargo, es un verbo cruel para los que han hecho de la rutina un salvavidas. La industria, que aplaude de pie pero agenda con tinta fría, empezó a preguntar por los plazos. Productores que ayer brindaban empezaron a medir calendarios. Un contrato suspendido se convirtió en rumor, y el rumor en esa espuma breve que la prensa de espectáculos convierte en verdad por cansancio. Se rompió el dúo, hubo pelea, nadie lo dijo. Lo cierto es que la fatiga médica abrió un corredor de sombras donde cualquier sombra podía fingir ser un hecho. En ese pasillo impreciso, la amistad tuvo que aprender el idioma del cuidado, esperar en camerinos sin función, medir el tono de voz, aceptar que un aplauso postergado también es un acto de amor. Afuera, la ciudad siguió su coreografía de estrenos y fiestas, pero dentro de la dupla, el reloj cambió de música. Chilinski, que había hecho de la velocidad su estandarte, empezó a bajar un cambio para no dejar atrás al compañero. En algunos compromisos aislados lo llamaron solo, o con fórmulas alternativas. Aceptó a medias, sabiendo que cada sí era un hilo que ajustaba y a la vez desgastaba. Lo acompañaba una culpa mansa, esa que conocen los que cuidan, la de seguir caminando sin dejar de mirar a quien se sienta. No era traición, era supervivencia artística, mientras el pronóstico se escribía con lápiz. En noches contadas, la pareja volvió a escena para probarse que la memoria no se oxida tan rápido. Hubo funciones donde la risa llegó con la paciencia de la lluvia fina y otras donde la emoción se sentó en primera fila, demasiado visible. Un espectador juraría haber oído en un remate un adiós apenas disfrazado. No se sabe si fue imaginación o lectura correcta. La comedia siempre ha tenido un cuarto secreto donde se guardan las despedidas que todavía no se atreven a pronunciarse. El sistema nervioso de los viejos fans entendió el código. Aplaudir más, no preguntar de más, sostener con presencia. Y entonces apareció la frase que nadie quiso firmar, pero que todos citaron. Hay que parar. No fue una renuncia, fue un alto. La salud pidió la palabra con ese acento firme que no admite improvisaciones. Se habló de tratamientos, de pausas largas, de pausas más largas aún. Se habló también de lo que duele decir. Tal vez el dúo, como fue, ya no pueda ser. En un camerino silencioso, con olor a maquillaje cerrado, se miraron como al principio, cuando no tenían nombre. Chilinski, que siempre había encontrado chispas en el tropiezo, apretó los dientes para que la chispa no le incendiara la garganta. Manolín, que hizo de la elegancia una defensa, dejó que la vulnerabilidad le planchara el traje. La leyenda, que había sido ascenso, se convirtió en una habitación en penumbra donde cada objeto guarda un recuerdo, y al tocarlos suena la misma pregunta. ¿Y ahora? La última marquesina compartida. Una noche tibia detuvo el tiempo frente a un teatro de barrio. El nombre del dúo seguía encendido como promesa vieja, y sin embargo, algo en la luz parecía más frágil. No hubo gran anuncio ni discurso solemne. Apenas una función breve, trenzada de recuerdos, donde Manolín sostuvo la compostura con una ternura nueva y Chilinski dosificó su vértigo para que el aire alcanzara. La risa llegó en oleadas mansas, como si el público hubiese pactado cuidar a quienes lo cuidaron tanto. Al final, un aplauso largo, más largo que cualquier guión.
Los abrigó como una manta que una madre deja a los pies de la cama. Camerinos en penumbra. Después de aquella noche, el teatro se volvió visita esporádica, más un sitio de conversación que de batalla. Había tazas de té, cartas apiladas, fotografías que devolvían la juventud con un descaro dulce. En ese silencio de alfombra, planearon proyectos que sabían improbables, no para engañarse, sino para mantener encendida la lámpara de los días. Chilinski, con su lengua de relámpagos, aprendió a hablar despacio. Manolín, con su elegancia inquebrantable, se permitió por primera vez el lujo de la fragilidad. Cuando la puerta se cerraba, quedaba flotando un aroma a maquillaje antiguo y a promesa que no caduca. El adiós que no se grita. Hay despedidas que el espectáculo convierte en fiesta y otras que la vida pide en voz baja. La de ellos perteneció a las segundas. La noticia viajó como viajan las cosas que importan, de boca en boca, con una tristeza discreta. No hubo estridencias, sí una certeza compartida. México les debía una deuda de gratitud. En algunos barrios, viejos radios volvieron a encenderse para recordar la chispa de aquellas madrugadas. En ciertas salas, proyecciones caseras iluminaron paredes con sombras que aún sabían el camino hacia el remate perfecto. La ciudad, por un instante, pareció acordarse de respirar al ritmo de su risa. Velas, anécdotas y una partitura invisible. Llegó el día en que los amigos se reunieron para nombrar lo vivido. La comedia, que a veces parece negar la muerte, la abraza mejor que nadie cuando toca. Hubo historias mínimas, un olvido convertido en gag inmortal, un abrazo detrás del telón cuando el mundo pesaba demasiado, una broma privada que lo salvó de una discusión. Se entendió que su arte había sido más que ocurrencias, una partitura de miradas, silencios y tiempos que, ejecutada con humildad, se vuelve música del pueblo. Quien habló de técnica lloró, quien habló de amor, también. La herencia en los oficios. Los jóvenes que sueñan con hacer reír encontraron en ellos no solo modelos, sino herramientas. La línea recta de Manolín enseñó que la dignidad puede ser cómica si se la enfrenta con honestidad. La curva de Chilinski, que la extranjería es también un modo de pertenecer. De esa suma nació un alfabeto que otros dúos aprenderían con sus propias respiraciones. No era imitación, era una genealogía. Cada pareja que subió después a un escenario, en algún punto, les pidió permiso. Huella en celuloide y en corazón. Las películas quedaron como faros discretos para regresar cuando la vida se pone áspera. En ellas se reconoce un país que quiso ser impecable sin perder la picardía, un público que agradece la inteligencia y la ternura, una época que encontró en la risa un escudo noble. Pero la huella mayor viaja sin bobinas. Es la memoria colectiva que, al escuchar un acento que tropieza o ver una corbata que se niega a obedecer, sonríe sin saber por qué. Es ahí donde el dúo todavía respira, donde cada día se vuelve función y cada problema, ocasión de gracia. Epílogo en voz baja. No hay estatua que contenga lo que dejaron. Lo guarda, más bien, la forma en que una generación aprendió a esperarse en escena, a escucharse de verdad, a aceptar que el remate brilla porque lo sostienen manos invisibles. La leyenda de Manolín y Chilinski no termina en un punto, sino en una coma que invita a continuar. Otros seguirán, distintos y deudores, probando una y otra vez que la risa, bien tocada, es un acto de amor. La historia de Manolín y Chilinski parece sencilla cuando se la cuenta en línea recta. Dos orígenes distantes, un encuentro de carpa, una disciplina feroz, películas que aún respiran, un adiós en voz baja. Pero el corazón del relato late en otra parte, en la fragilidad con que sostuvieron la risa cuando el cuerpo pidió tregua, en la lealtad con que se esperaron incluso cuando el tiempo no esperó a nadie, en la elegancia con que aceptaron
que toda gloria verdadera es un préstamo. Ellos no solo hicieron reír, hicieron que la risa fuera refugio, espejo y a ratos brújula para un país que aprendía a nombrar sus contrastes. La rectitud de Manolín enseñó que la dignidad también puede ser cómica. La extranjería luminosa de Shilinsky recordó que pertenecer es, a veces, atreverse a desentonar hasta encontrar el tono propio. Si volvemos hoy a sus películas y grabaciones, encontramos más que gags bien armados. Vemos un método de escucha, un pacto de precisión y ternura. La comedia que forjaron no humilla ni se escuda en el ruido. Trabaja con la música fina del malentendido y con el arte de caer de pie. Por eso su legado no cabe solo en homenajes. Vive en los oficios de quienes suben a escena y cuentan con otro. En los directores que cuidan el ritmo como si fuera un latido, en los públicos que agradecen el silencio justo antes del remate. Cada vez que una corbata se niega a obedecer o un acento se convierte en llave, una hebra de su artesanía vuelve a encenderse. También queda una lección íntima. La risa tiene costo, y aceptarlo no la marchita, la ennoblece. Detrás de la marquesina hubo consultas médicas, dudas, pausas impuestas, y aún así eligieron la delicadeza. Cuando no pudieron continuar como antes, conservaron lo esencial, el respeto por lo construido y la gratitud hacia quienes lo siguieron. Esa ética, más que cualquier taquilla, es la medida de una carrera. Por eso, al cerrar este expediente, preferimos no hablar de fin, sino de tránsito. Lo que ellos fueron se convirtió en herramientas para otros, en memoria compartida, en un rumor amable que vuelve cada vez que el mundo necesita una sonrisa sin crueldad. Si te preguntas por qué aún nos conmueven, quizá la respuesta esté en esa imagen mínima. 2 sillones en un camerino, una luz tibia, la certeza de que la función será breve y, sin embargo, suficiente. Manos que ajustan una corbata, ojos que buscan complicidad, un respiro coordinado. Luego, el telón que sube y el milagro otra vez. El público recordando que reír juntos es una forma de creer. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.